¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Guerrero Lazalde, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, perteneciente a la UNAM. El día de hoy les muestro una charla sobre detección oportuna de diabetes. Es bien sabido que la diabetes es una enfermedad que aqueja a un alto porcentaje de la población mexicana. Es por eso que es importante educar a la comunidad para que puedan saber cuáles son aquellas características de la enfermedad y las formas más oportunas para poderla prevenir y bien controlar. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Guerrero Lazalde y soy estudiante de la licenciatura en Enfermería en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Esta facultad pues pertenece a la UNAM y el día de hoy les voy a hablar sobre la detección oportuna de la diabetes mellitus. Muy bien, vamos a comenzar. Pues bueno, como probablemente ustedes sepan, la diabetes pues es un padecimiento que afecta a muchas personas en nuestro país. Realmente un alto porcentaje de personas que van a consulta médica en primer nivel van debido a que tienen padecimientos o síntomas o complicaciones sobre diabetes. Entonces pues es un problema bastante grave en nuestro país y más adelante veremos que pues también a nivel mundial. Los objetivos de esta charla pues principalmente es poder darles a ustedes el conocimiento sobre las principales características de la diabetes, así como algunos métodos de prevención, de detección, incluso darles algunos tips de tratamiento para que ustedes puedan igual poder prevenir esta enfermedad. Y pues aquí hay una frase que me gustó mucho y se las voy a compartir. Es: un mundo libre de diabetes no es nuestro sueño, es nuestra promesa. Nosotros como personal de salud pues nos preocupamos por ustedes porque no lleguen hasta una tercera instancia en la que ya tienen alguna complicación sobre esta enfermedad. Entonces, como ustedes alguna vez habrán escuchado, la mejor forma de tratar una enfermedad es previniéndola. Muy bien. Pues empecemos conociendo qué es la diabetes. La diabetes pues va a ser un conjunto de enfermedades que tengan la característica principal de que hay un alto nivel de azúcar en la sangre. A lo mejor tienen estoy seguro que tienen algún familiar, un conocido, un amigo que tiene diabetes. Hay tres tipos principales de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada una de estas diabetes? Pues es el por qué hay una gran cantidad de azúcar en sangre. Dependiendo de la causa del por qué esté esta condición, será el tipo de diabetes que ustedes van a tener. Comenzando pues como aspecto general, es que normalmente en una persona sana, ustedes tienen un órgano que se llama páncreas. Este páncreas produce una sustancia que se llama insulina y esta sustancia ayuda a que las células de nuestro cuerpo puedan alimentarse de esta energía. ¿Cuál es la energía? Pues la azúcar que nosotros ingerimos en los alimentos. Este azúcar pues es fundamental para que las células puedan llevar a cabo sus funciones básicas y la insulina va a ayudar a las células a que puedan ser absorbidas el azúcar en nuestro organismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Su páncreas siempre va a estar produciendo insulina, ustedes van a ingerir alimentos y después esos alimentos se van a transformar en azúcar o bien en glucosa. Posteriormente la insulina que es producida por el páncreas va a ayudar a las células a que esta azúcar, esta glucosa, sea absorbida y sea transformada en energía por parte de las células y de esta forma puedan llevar a cabo todas sus funciones vitales, ustedes puedan encontrarse sanos, por así decirlo. Esto es en una persona normal. En el caso de la diabetes, dependiendo, como les decía, el por qué los niveles de azúcar estén altos, va a ser una enfermedad. La glucosa no va a poder funcionar adecuadamente y pues nuestras células no van a poder funcionar porque no va a poder entrar la glucosa. Y más adelante vamos a ver el por qué. Y bueno, más que nada la diabetes así en números, así a grandes rasgos para que nos quede un poco más claro la gravedad del problema. Y es que vamos a ver que México se encuentra en la quinta posición a nivel mundial de personas con diabetes. Si se dan cuenta, pues hay casi 130 países en el mundo y ser el número 5 o simplemente estar en el top 10, pues ya es un problema bastante grave.
Se estima que en el año 2040 México suba un lugar a la cuarta posición. Entonces imagínense el problema que ya va a ser a nivel nacional. Mueve la lucha. Uh-huh. Bueno, también vamos a tener que de estas personas, cada 8 segundos va a haber una persona que muera por diabetes. Entonces, si se dan cuenta, pues las complicaciones que conlleva la diabetes pues son bastante graves. Los tipos de complicaciones más comunes pues son las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Y bueno, ya hablando como la diabetes tipo 1, ¿qué es lo que es la diabetes? Como les comentaba, la diabetes es un alto nivel de azúcar en sangre. ¿Cómo va a pasar esto en la diabetes? Pues bueno, recuerdan que les comenté que en su páncreas se produce insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, nosotros tenemos un sistema de defensa que se llama sistema inmunológico. En esta situación, el sistema inmunológico propio va a comenzar a atacar el páncreas, lo va a empezar a atacar y lo va a dañar. Entonces, un páncreas dañado no puede producir normalmente insulina. Entonces, tenemos que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, va a atacar el páncreas y por lo tanto el páncreas no va a poder producir la insulina suficiente o de plano no va a poder producir nada y la glucosa que nosotros tengamos de nuestros alimentos no va a poder ser absorbida por nuestras células. Entonces, pues ese es el problema. ¿Cuáles son las causas normalmente de la diabetes tipo 1? Pues más que nada son causas genéticas, ¿sí? Porque pues esto no es algo que ustedes desarrollen, es algo que es más bien dado por factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que ustedes tengan familiares con diabetes. Esto puede ayudar a que se desencadene esta enfermedad. Listo. ¿Qué es la diabetes tipo 2? ¿Cuál va a ser la diferencia con la tipo 1? En la diabetes tipo 2 lo que va a pasar es que nuestro páncreas sí va a producir insulina, pero hay dos caminos. O no produce la suficiente insulina porque nosotros consumimos muchos alimentos altos en azúcar, o bien produce insulina normalmente, el páncreas no tiene ningún problema, pero el problema se encuentra en nuestras células, que estas células no reconozcan a la insulina y por lo tanto pues no entre la azúcar o la energía a nuestras células, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. En el caso de la diabetes tipo 2, es más fácil o es más común que se pueda desarrollar en la vida adulta. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen algunos factores de riesgo, por ejemplo, que tengan obesidad, sobrepeso, factores hereditarios, es decir, que tengan lo de los familiares con diabetes, ustedes van a poder desarrollar más fácilmente esta enfermedad. Esto aunado que tengan un estilo de vida pues así que no sea muy activo o que coman muchos alimentos altos en azúcares o que su dieta no esté balanceada, pueden ocasionar que ustedes desarrollen la diabetes tipo 2. Entonces, teníamos que en la diabetes tipo 2 el páncreas produce su insulina, pero no la produce la suficiente o bien hay una resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es cuando nuestras células no pueden reconocer la insulina que produce nuestro páncreas, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las causas? Como les comentaba, pues es tener factores de riesgo, que es sobrepeso, obesidad, personas o familiares con diabetes, también una falta de ejercicio, pues también es un factor predisponente a que desarrollen la diabetes. También es muy importante que ustedes tomen en cuenta que esto se puede desarrollar si no tienen una dieta saludable. ¿Qué es una dieta saludable? Pues que sea equilibrada, que a lo mejor le meten mucho a la coca o le meten mucho a las hamburguesitas y todo esto, a un lado que hay veces por el trabajo o por la falta de tiempo no podemos realizar el ejercicio que deberíamos. En los adultos está recomendado que se hagan 150 minutos de actividad física a la semana. Entonces pues ustedes hagan una autoevaluación y revisen si realmente están cumpliendo con esto, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esas son las cosas que ocasionan la diabetes tipo 2. Y bueno, ¿alguno de ustedes alguna vez había escuchado sobre la diabetes gestacional? Sí. ¿Sí? ¿Y qué han escuchado sobre este tipo de diabetes? Bueno, que se da en madres que tienen hijos macrosómicos. Bueno, eso es lo que yo he escuchado, o sea, que son altos de peso,
los niños así, y muy grandes, de talla. Entonces, pues la mamá, por esa causa, le da bueno, es lo que yo sé, la diabetes gestacional. Y también sé que cuando dan a luz, las mamás, ya se quita. Ah, muy bien. Bueno, eso Bueno, es lo que yo, porque en mi caso tuve, pues, una niña que pesó más de 4 kilos y mi hijo pesó 3 kilos 900 y ok, después de esos eventos a mí me dio diabetes, ya tipo 2. muy bien. Muchas gracias por su aportación. Como bien nos lo comenta, la diabetes gestacional es un tipo de diabetes que es, como les comentaba anteriormente, niveles altos de azúcar en sangre, pero que se da precisamente en la etapa gestacional. ¿Qué es esto? En la etapa del embarazo de la mujer. El embarazo pues conlleva muchos cambios en el funcionamiento de nuestro cuerpo y entre ellos pues es un funcionamiento hormonal diferente a lo normal. Este tipo de funcionamiento hormonal pues como que sí altera muchas cosas, entonces predispone a que una mujer embarazada pueda ser sujeto de tener diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, a diferencia de las anteriores, es un tipo de diabetes que se desarrolla durante el embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo o cuáles son aquellas condiciones que van a permitir que alguien tenga diabetes gestacional? Pues como bien nos lo indicaron, eh, que es un embarazo macrosómico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un embarazo en que el producto, los bebés, los fetos son más grandes de lo normal. Entonces, como igual nos lo comentaron, es en bebés que pesan más de 4 kilogramos. Eso ya es un factor predisponente a la diabetes gestacional. Entonces, normalmente no hay ningún problema, no hay complicaciones, pero si la madre o la embarazada tiene los factores de riesgo que les comenté anteriormente, después del embarazo, ya que haya tenido su parto, ya que se haya aliviado, puede desarrollar el tipo de diabetes tipo 2, ¿sí? Porque hay factores de riesgo que predisponen a este paciente a que desarrolle un tipo de diabetes. Pero si la mujer tiene una vida saludable, hace ejercicio, una dieta balanceada, pues no va a haber ningún problema y la diabetes va a desaparecer en cuanto termine el embarazo. Uh-huh. Y bueno, esto es una parte muy importante para todos nosotros y es cómo saber si yo tengo diabetes. Hay varias pruebas de laboratorio en las que se pueden utilizar para diagnosticar la diabetes, pero igual hay unas muy sencillas en las que ustedes mismos pueden realizarlo en su casa o bien realizarlo en la clínica de salud más cercana a su domicilio. También hay algunos síntomas que los pacientes con diabetes presentan. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? Va a ser un adelgazamiento repentino, que de repente empiezan a bajar 5, 10, 15 kilogramos sin una razón aparente. Eso es un síntoma que es como muy característico de la diabetes. También es que el apetito pues se ve aumentado. Ustedes comen y nunca se sienten satisfechos. Eso es que tengan un apetito aumentado. ¿Por qué? Porque sus células no están aprovechando esa energía, como que está pasando de largo y sus células están como muriendo de hambre. Ajá. La sed intensa, eso también es como muy característico porque el organismo es muy sabio, entonces encuentra alguna forma siempre de poder mantener un equilibrio. Entonces, si hay mucha azúcar en la sangre, él va a ver el modo de poderla sacar. ¿De qué forma? Orinando mucho. Entonces, a toda esa orina que estás orinando constantemente, te vas a deshidratar, entonces por eso te va a dar mucha sed, ¿sí? Y también pues el cansancio y la fatiga, ¿por qué? Porque todas nuestras células no van a tener la suficiente energía, no se va a absorber esa glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pruebas yo voy a poder tener para saber si tengo diabetes? Hay dos. La primera es la de la toma de glicemia capilar, que se utiliza un glucómetro. Me parece que usted es diabética, entonces pues sabrá de lo que estamos hablando. Es un aparato que sirve para medir los niveles de azúcar en sangre. Solamente se necesita una punción capilar que se toma en los dedos cuartos de cada mano, en la parte lateral. Sí, es una punción, o sea,
se pincha el dedo con una aguja muy pequeñita y se toma una muestra de una gota de sangre. Entonces el glucómetro lo que va a hacer es contar cuánta azúcar hay en esa gota de sangre. Esta toma o esta muestra se hace en ayuno, 8 horas sin haber ingerido alimento, y pues si ustedes tienen niveles por debajo de 100 miligramos sobre decilitro de azúcar, ustedes están bien, es el nivel óptimo. Si están entre 100 y 126, se les considera como pacientes prediabéticos, es decir, que tienen que cambiar su estilo de vida para poder salir de esa fase. Y si ya es superior a los 126, pues ya son considerados pacientes diabéticos y habrá que hacer unas pruebas, excelente, muchas gracias. Unas pruebas para poder rectificar ese diagnóstico. Y la otra es lo de la famosa hemoglobina glucosilada. Esto es un examen de sangre que se hace y lo que se busca es contar cuánta azúcar tienen en su sangre en los últimos 3 meses. Esa se hace en laboratorios privados o bien en su clínica. Y bueno, la parte fea, que son las complicaciones. ¿Qué complicaciones van a tener? En general, la diabetes lo que ocasiona es lo del azúcar elevada en sangre, y esto va a ocasionar daños en los nervios y en los vasos sanguíneos. ¿En dónde lo vamos a ver ejemplificado? Pues en los ojos, en la piel, en el hígado, en los pies, en los riñones, en el sistema nervioso, inclusive en la dentadura, y pues el más común, que son en el corazón. ¿Esto por qué? Porque si ustedes cuentan con otros factores predisponentes como el sobrepeso o la obesidad, esto va a contribuir a que tengan problemas cardíacos, ¿sí? Muy bien, ahora con la parte del tratamiento. Hay varios tratamientos que están disponibles actualmente para poder controlar la diabetes, y los más importantes o los más conocidos pues es mediante medicación. El más conocido pues es metformina y glibenclamida. Estos medicamentos lo que van a hacer es ayudar al páncreas a producir insulina y hacer que ese exceso de azúcar pues se libere de algún modo por la orina. Y en el caso de la insulina, pues bien es lo que les indico. En los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que no producen nada de insulina, la insulina pues es la única opción para que puedan absorber esa energía, ¿sí? ¿Qué otras actividades podemos nosotros llevar a cabo para controlar la diabetes? Pues tenemos que es la actividad física, mínimo 30 minutos al día, por 5 días a la semana. ¿Cómo ustedes van a saber qué es una actividad física? Pues el chiste es que ustedes se agiten. Si hacen alguna actividad que proporciona o hace que ustedes se agiten, pues ya se considera actividad física dentro de esos 30 minutos. ¿Qué otra cosa? Pues es la alimentación saludable y equilibrada. Si ustedes tienen dudas sobre qué tipo de alimentos pueden consumir, pues pueden ir a la clínica de salud más cercana y de esa forma que les hagan un plan alimenticio, dependiendo de sus actividades y de su estilo de vida. Y por último, pues es un monitoreo constante de su glicemia capilar. Esto pues lo pueden realizar en casa si tienen un glucómetro, y pues es importante que lo estén revisando constantemente, es recomendable. Y bueno, 6 consejos que les doy para la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer para poder prevenir? Primero tienen que hacer su actividad física, tienen que moverse. Después pueden revisar su peso. Ustedes alguna vez habrán escuchado del índice de masa corporal. Es un índice que se obtiene para saber cuál es la condición que ustedes tienen. Si ustedes están en un peso normal, o si tienen sobrepeso, o bien en casos extremos pues tienen obesidad. Entonces deben de revisar constantemente su peso para que ustedes eviten tener sobrepeso. Bueno, pues esos fueron los consejos que yo les doy. Igual si tienen algún mal hábito como fumar, pues traten de aminorarlo, ¿sí? Y bueno, ya terminando con esta parte de la charla, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna duda, me la pueden hacer saber y pues lo vamos a responder. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, yo tengo diabetes tipo 2. Ajá. Pero me llama la atención los síntomas que usted nos presentó, pero yo no tengo ningún síntoma. Okay. O sea, no. Entonces, mi pregunta es,
pudiera ser que mi diabetes estuviera en un nivel menos grave que el común, únicamente por no presentar los síntomas que dicen ahí. Sí, bueno, lo que pasa es que la diabetes, como todas las enfermedades, pues tiene sus niveles de gravedad. Entonces hay pacientes que manejan niveles de azúcar como por ejemplo entre 160, 180, que es considerado todavía normal entre un paciente diabético, pero pues hay pacientes que manejan hasta 300 de nivel de glucosa. Entonces pues sí hay estadios como de gravedad, y en el caso de usted que no presenta los síntomas, pues está excelente. Realmente debe de mantenerse controlada y debe de fomentar como un estilo de vida activo, una dieta balanceada para que no pueda usted agraviar su situación, que se mantenga ahí donde usted se encuentra, sin síntomas, sin complicaciones, y que siga su medicación, su tratamiento. Si es su medicación con glibenclamida, metformina, lo siga al pie de la letra. Igual si usted tiene complejo B, que se administre, me había dicho tribedosa, ¿verdad? Entonces que usted lo siga manteniendo. Entonces siempre manténgase en contacto con su médico, y si presenta alguna complicación, algún síntoma, pues ir inmediatamente. Gracias. Sí, Nedek. Yo tengo otra duda. Respecto a la edad, se supone que usted nos había dicho que se puede desarrollar en edades adultas. Mi pregunta en realidad es, ¿se puede desarrollar la enfermedad en menores, o sea, en niños o adolescentes? Sí, en el caso de la diabetes tipo 1 es mucho más frecuente en niños, porque como les indicaba, tienen factores de riesgo o se causa gracias a factores hereditarios. En el caso de la diabetes tipo 2 le puede dar a personas de cualquier edad, pero es mucho más frecuente en adultos mayores de 20 años. Igual si hay niños que tienen sobrepeso, obesidad y sus padres son diabéticos, tienen un estilo de vida sedentario y una dieta poco balanceada, pues sí son propensos a desarrollar diabetes, ¿sí? Pero pues es más frecuente en adultos mayores de 20 años. Bueno, si ya no hay ninguna otra duda, pues terminaríamos con esta plática, y pues vamos a presentar pues esta parte del resumen. Hay que recordar que la diabetes es un problema bastante grave que afecta a un gran sector de la población, y tenemos que hacer lo propio para poder detectar oportunamente la diabetes. ¿Cómo lo voy a detectar oportunamente? Si a la primera vez que yo tenga un síntoma, pues acudir directamente a la clínica, o bien acudir periódicamente a revisiones. No hay ningún problema si ustedes no son diabéticos. Pueden acudir a su clínica de atención de salud y pueden tomarse una glicemia capilar cada cierto tiempo. De esa forma pues ustedes mantienen monitoreados sus niveles de azúcar, y pues ya no habría ningún problema. En caso de que se detecte, pues ya sería cuestión de ocasionarle o proporcionarles un tratamiento oportuno con la finalidad de que la enfermedad no avance. Entonces pues eso sería la parte del resumen, recordando qué es lo que tienen que hacer: prevención, actividad física, dieta balanceada. Si tienen factores de riesgo, pues sí aumenta como un 40% de que ustedes sean predispuestos a tener diabetes. Y pues sí, una dieta balanceada y actividad física es lo mejor que ustedes pueden realizar, y controlar su peso también. Y bueno, llegamos al final de la plática, y les agradezco sus aportaciones y sus preguntas también que fueron respondidas. Y pues les dejo con esta frase, ¿no? Que de corazón se cuiden de la diabetes. Realmente como personal de salud no nos gustaría verlos aquí con alguna complicación, y pues sí, lo mejor es verlos cada mes o periódicamente para un simple chequeo de glicemia capilar, a tener que verlos debido a una hospitalización por una complicación. Entonces les agradezco mucho su tiempo que invirtieron en esta plática, y pues muchas gracias. Es todo de mi parte. Gracias. Ay,